¿Qué tal amigos? Les saluda el ingeniero Walter Moncada y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que es sobre manejo de datos avanzados en Excel. Pero antes de trabajar los datos avanzados, ¿a qué se le llama dato avanzado? En realidad, ¿no? Porque Excel maneja una serie de formas en los datos que nos ha hecho constantemente mantenernos actualizados. Justamente cuando hablamos de datos avanzados estamos hablando ya de bases de datos, estamos hablando de tablas dinámicas, estamos hablando de Power Pivot, estamos hablando de elementos que le van a permitir a cualquier empresa, a cualquier negocio, hacer un trabajo mucho más fructífero con los datos y de esa manera obtener la información que se necesita dentro de las organizaciones. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre algo que parece muy sutil, sin embargo no se maneja como debe ser. Cuando nosotros construimos en Excel hay que tener en cuenta que tenemos algunos aspectos. Primero, que los objetos de Excel son la aplicación, que es el Excel mismo, es el Workbook, que es el libro de trabajo, que es básicamente el archivo. Está el Spreadsheet, que es la hoja o las hojas de un libro. Y finalmente el Range, que es el rango, que básicamente es una celda o varias celdas. Así que cuando construimos, normalmente nosotros sí construimos tablas, o por lo menos lo hacemos en un formato de tablas. Es decir, ponemos nombres de campo en las columnas y empezamos a llenar registros que son las filas de Excel. Así que por inercia, si cabe la palabra, cuando construimos una tabla, en realidad en Excel ya estamos haciendo una base de datos. Pero Excel con el tiempo ha ido incorporando algunas bondades en el manejo y creó un formato exclusivo de tablas. Claro, es como decir las tablas de tablas, ¿no? Algo así. Bueno, el asunto es que nosotros tenemos que decirle a Excel que esto es una tabla. ¿Ok? Así que hay pasos que seguir y a eso nos vamos a dedicar en este video. Vamos a transformar un rango de celdas en una tabla de Excel. En primer lugar, hay que recordar que para que una tabla sea realmente tratada como tal, no deben haber filas en blanco, ¿no? Eso es importante. Entonces, cuando ustedes quieran insertar una tabla, están mirando en la diapositiva, va a aparecer una pequeña ventana donde va a mostrar básicamente el contenido de toda la tabla y por defecto la máquina lo marca, incluye los títulos. Por eso es importante este check que ven aquí, que esté activo para que la máquina incluya los títulos, porque los títulos representan los nombres de campo de una tabla. Es importante que no se repitan, es decir, no puede haber dos columnas con el mismo nombre. Eso es importante. Una vez que está formado esto, entonces Excel hace un cambio e inmediatamente ustedes van a ver que aparece en la parte superior una pestaña que, dependiendo de la versión, esta es la última, aparece el nombre, en este caso, de diseño de tabla. Eso significa que este formato, que inmediatamente ustedes ven que aparece con otro color, se cambia el aspecto, va a tener sus propias fases o partes y por lo tanto configuraciones. Eso es muy, muy importante. Y van a ver todas las bondades, ¿no? Entonces, una vez que aparece esto, habría que ver qué ventajas tenemos el de trabajar una tabla normal a una tablas en Excel, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a mostrar algunas ventajas y luego lo vamos a hacer en la praxis. Por ejemplo, la ventaja 1 es que hay una actualización automática del rango. Es decir, cuando ustedes añaden registros
esta se va a expander de manera automática, con todo lo que implica formatos. Esta característica es importante porque nos permite avanzar sin estarnos preocupando de copiar formatos. Es decir, si agregamos filas, automáticamente, como ya está visto como una tabla, el Excel le da todas las propiedades de la misma. En segundo lugar, otra de las grandes ventajas es que el diseño lo podemos cambiar rápidamente, porque dentro de las herramientas que presenta esta nueva pestaña hay estilos de tabla y podemos elegir el que más nos guste. Pero lo más bonito de esta parte es que podemos, por ejemplo, hacer cosas como las que estamos mirando aquí. Mostrar u ocultar el botón de filtro, porque normalmente ustedes han podido ver que aparecen aquí las cabeceras de filtro, tal como si fuéramos a manejar filtros en Excel, ¿no? Igualito. Entonces podemos mostrar u ocultar ese botón. Podemos darle un formato especial a la primera o a la última columna si es que queremos. Podemos ponerle bandas a las columnas o podemos ponerles bandas a las filas. Es más, podemos poner encabezados de la tabla o quitárselos. Eso es también para efectos de poder operar, ¿no? Ya vamos a ver en la praxis qué otras bondades acarrea manejar este tipo de situaciones. Otro detalle importante es que si queremos añadir una fila de totales, le decimos a la máquina a través de esta cinta de opciones y vamos a encontrar una opción que nos va a permitir agregar totales que pueden ser sumas, promedios, máximos, mínimos, desviaciones estándar, etc. Entonces, cuando uno tiene habilitada la fila de totales, ¿no? Lo que hace en realidad, lo único que tiene que hacer es clicar en la última celda que contiene esto y decirle qué es lo que desea activar. Entonces podemos habilitar y deshabilitar esa tabla de totales siempre que uno quiera, ¿no? Y lo importante es que esto no necesariamente nos lleva a agregarlo o a no agregarlo, va a depender del momento en que ustedes están trabajando. Otro detalle importante es que podemos crear columnas en un instante. Esta cuarta ventaja que tiene el usar tablas en Excel es que crea columnas calculadas en un instante. O sea, si por ejemplo nosotros agregamos una columna, inmediatamente la máquina la hace suya en la base de datos, ¿no? O sea, la construye como si fuera parte ya de la tabla misma. Esa es otra de las grandes ventajas. Esta funcionalidad hace que cuando insertemos una fórmula no necesitamos hacer copia, ¿no? Sino automáticamente se copia. Otra ventaja es la ventaja de insertar segmentación de datos. Esto es muy importante. Si nosotros, por ejemplo, la segmentación en realidad es un filtro, pero es un filtro que puede trabajar en bloque con la tabla, ¿no? O sea, no necesitamos hacer el filtro en las cabeceras de las columnas, sino a través de una segmentación. Esta segmentación se hace paralelo y es igual como si alguien hubiera trabajado una tabla dinámica. Es decir, permite hacer los filtros como una nueva ventana y una vez establecido solo tienes que clicar donde las opciones quieras aplicar. Entonces la idea de esto es que la segmentación ayuda mucho en el aspecto de presentar la información. Hay otras ventajas que las vamos a ver en la práctica, como por ejemplo crear formularios automáticos y hacer otras bondades que lo vamos a ver en breve. Vamos a pasar entonces a la parte práctica. Bien, ya estamos aquí en Excel y tenemos una tabla donde tenemos números, tipos, código de cliente, la fecha, está en formato, vamos a ponerle el formato de fecha. Vamos a ponerle el formato de fecha. Tenemos un formato de fecha. Tenemos los días, la fecha de vencimiento, que también debemos darle el formato de fecha. Es una data que hemos copiado de una base de datos.
y bueno, lo estamos usando para practicar lo que acabamos de mencionar. Tenemos el valor bruto, el descuento, el flete si es que lo hay y el subtotal. Esto es una tabla que obviamente tiene un total de 4000 registros. Es bastante a manejar, entonces pues, es más fácil si lo hacemos como si fuese una tabla en Excel. Lo primero que hacemos es insertarlo como tabla. Entonces la máquina genera estas hormiguitas verdes o negras y te está indicando que están considerando los encabezados. Como ven, la máquina automáticamente define de manera absoluta desde la posición A1 hasta la J4248. Le damos a aceptar y como ven ya cambió el formato. Automáticamente ustedes van a ver aquí que aparece la pestaña correspondiente, ¿no? Si nosotros vemos, antes no estaba esta pestaña, ahora sí existe. Tenemos varias opciones aquí, como ven, nombre de la tabla. Es bueno colocarle un nombre a esa tabla. Supongamos que esta es una venta, entonces pongámosle al nombre en la tabla venta. Entonces ponemos venta y a esta tabla a partir de ese momento se llama venta. Esto es muy importante si vamos a trabajar luego tablas dinámicas o análisis de datos con tablas dinámicas. Eso en primer lugar. Como ven, podemos cambiar el diseño de la tabla rápidamente con solo monitorear aquí. Y habíamos mencionado que hay varias bondades, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que si queremos quitarle el encabezado, lo hacemos de esta manera, lo activamos, las bandas las podemos quitar o las podemos dejar. Lo mismo hacemos las filas, las columnas, por ejemplo, con bandas o sin bandas. Podemos poner algo especial para la primera columna, resaltarlo, o para la última columna, como habíamos mencionado. Tenemos la fila de totales, que como ven, por defecto la máquina hace esto, pero podemos agregar lo que queramos. Por ejemplo, si yo quiero totalizar aquí, le digo la suma. Lo mismo hago con el descuento. Lo bueno es que esto queda ya plasmado, ¿no? Yo voy a sumar. Igual puedo aquí sacar el promedio, ¿no? Y se acabó, ¿no? Ya. Lo bueno es que si yo quito esto, normal, no pasa nada. Por ejemplo, vamos a suponer que hay una nueva venta, un F004-004-234. Como ven, inmediatamente la máquina hace suya el valor, el formato. Código de cliente, vamos a poner el cliente 817, la fecha 6 de septiembre de 2021, 0 días, el valor bruto. Aquí no hay fórmula, por ejemplo, y ahora lo podemos hacer en este momento. Vamos a verlo aquí al final. Miren, vamos a cambiar, esto va a ser una fórmula. Observen que cuando yo empiezo a construir la fórmula, la máquina trabaja con encabezado de nombre, ¿cierto? Bruto menos descuento más flete, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, claro, como ya estaba esto hecho, tenemos que sí copiarlo la primera vez, pero vamos a ver automáticamente, nos vamos a ir a la última fila y como ven, cuando pongamos aquí, por ejemplo, 500, 0 y 0, ¿cierto? Vamos a construir aquí. Notarán ustedes esta flechita. Por ejemplo, vean ustedes que si esto ya está con el formato, vamos a ingresar aquí a esta tabla. ¿No? Ponemos la fila de totales, ¿ya? Si por ejemplo queremos agregar ahí un total, simplemente le damos tab, ¿no? Y podemos agregar si la fila de totales automáticamente se corre, así que no hay problema con eso. 235, vamos a ponerle 1, el cliente 179, la fecha de hoy, ¿no? 0, 600, 0 y 0, ¿no? Bueno, por esta vez estamos haciendo esto porque no formaba parte de esta fórmula, ¿no? Sin embargo, si yo voy a crear una nueva
columna, por ejemplo, IGB, ¿cierto? Que vendría a ser esto por 0.18. Ahí sí ocurre lo que habíamos mencionado, ¿no? Porque ya formaba parte de la tabla. Tuviéramos eso, la fórmula, al empezar o agregar esa columna. Por lo tanto, aquí tenemos un total, ¿cierto? Y le decimos, evidentemente, subtotal más IGB y va agregando, ¿no? Automáticamente. Otro detalle es que podríamos agregarle a esto las columnas que sean necesarias y automáticamente esto se agrega al final. Y si queremos, podemos pues evidentemente agregar los totales que querramos, ¿no? Sumar, promediar, etcétera, ¿no? Eso ya va a depender de lo que se necesite. Esa es una de las grandes ventajas que tiene usar tablas. Otra ventaja es que podemos crear con el botón derecho. Ustedes van a ver aquí que pueden insertar columnas, pueden eliminar, pueden seleccionar, pueden hacer un análisis rápido. Eso lo vamos a ver también. Podemos obtener datos, podemos darle un formato, podemos elegir una vista de lista desplegable, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver en un momento. Ahora, estando dentro de la tabla, porque noten ustedes que cuando yo salgo desaparece la cinta, ¿cierto? Si estoy dentro de la tabla y le doy clic en formulario, la máquina me presenta esto, que es el formulario que me permite navegar por todos los registros que se encuentran en esta tabla. Entonces nos preguntamos, en primer lugar, ¿cómo aparece esto? Bueno, si no lo tienen ustedes, pueden hacer varias cosas aquí. Pueden configurar su herramienta con más comandos. Le dicen aquí todos los comandos y buscan formulario, ¿no? Buscan formulario. Aquí lo tienen y le dan a agregar de tal manera que aparece aquí. ¿Cuál es la gran ventaja? Es que cuando hagamos esto, formulario, se activa automáticamente el primer registro. Nos podemos navegar por todos. Por ejemplo, vamos a suponer que llegamos al registro al 012, ¿no? Vamos a poderlo observar acá. Vamos a cerrar para que puedan ustedes observarlo. Aquí. Entonces llamamos a formulario. Llegamos al registro 12. Que lo están mirando aquí en la pantalla. Y ahí están los datos que tiene el registro 12. Ustedes compruébenlo. Está 2, 830, todos los datos que tiene la base. Y lo que es cálculo aparece obviamente diferenciado. Si eliminamos, la máquina dice, ¿se eliminará permanentemente? Sí. Entonces el registro 12 ya no va a aparecer. En primer lugar. Si queremos agregarle un nuevo, si nos vamos al último registro, por ejemplo aquí tenemos el 44235. Si le damos nuevo, F004-4236, ¿no? Y tenemos los datos ahí, podemos agregarle tipo 2, código del cliente 828, 820, podemos darle la fecha, 6 de noviembre de 2021, los días 0, está calculado ahí como fecha de vencimiento, pero en realidad esto debería ser un cálculo, pero eso lo podemos manejar después. 1000 soles, un descuento de 100, un flete de 20, ¿no? Aquí por ejemplo, como no ha estado el subtotal como fórmula, sí lo tenemos que poner, ¿no? Entonces sería 920. Listo, y entonces seguimos y miramos, ¿no? O sea, si nosotros vamos a buscarlo, automáticamente la máquina ya hizo el cálculo del IGB y del total, ¿cierto? En los valores que no tenía. No se olviden que el subtotal no aparecía como fórmula porque no ha estado como fórmula. Nosotros podríamos haberlo agregado como parte de la tabla, eso era lo correcto. Pero también podemos hacer algo como esto, ¿no? Por ejemplo, supongamos que queremos hacer estamos aquí, entramos al formulario y queremos hacer una búsqueda, ¿cierto? Entonces decimos
vamos a plantear el criterio de buscar al cliente 831. ¿Ya? Vamos a buscar al cliente 831. Le damos buscar y aparece el primer registro donde el cliente es 831. Esto es muy útil. Hay que hacer el siguiente y todos los documentos de venta en el que ha participado este cliente 831. Podemos cambiar, alguien podría decir, se puede usar más de un criterio. Veamos. Entonces decimos criterios, por ejemplo, que sean facturas del cliente 833. Si es que hay, ¿no? Si es que hay. Vamos, no hay. Entonces vamos a buscar boletas en todo caso. ¿Ya? Cerramos, entramos nuevamente a formulario, criterios y le decimos que sea factura del cliente 833. Perdón, boletas del cliente 833. Le damos buscar siguiente y van a ver ustedes que solamente buena el 833. Claro que podría darse el caso que el 833 tenga, vamos a verlo, vamos a buscar 833. Claro, no tiene facturas, por eso es que no nos botaba el resultado, ¿no? De repente podríamos encontrar algún cliente que tenga facturas y boletas. Veamos. A ver, el 159. No, solamente tiene facturas. Es que, bueno, no se da el caso. Bien, vamos a quitar el filtro acá. Borramos los filtros. A ver, busquemos otro criterio. Tenemos acá días. Sí. Ok, vamos a ver. Formulario. Criterios. Facturas con 30 días. Ahí está, ¿no? Factura con 30 días. Vemos las facturas que tienen solo 30 días. ¿Ven? Entonces esto es muy útil. Es como si estuviésemos haciendo macros. No necesitamos hacer macros porque automáticamente el formulario se genera y como ven nos puede permitir o nos va a permitir eliminar, hacer un nuevo, buscar, poner criterios de búsqueda y con eso tenemos ya bastante. Bien, respecto a la segmentación, algo muy importante también que se puede hacer. Por ejemplo, nos ubicamos, siempre hay que tener el cursor dentro de la tabla. Entonces, en el diseño de tabla tenemos aquí la segmentación. Por ejemplo, podemos segmentar por cliente, podemos segmentar por días, podemos segmentar incluso por tipo. Entonces hacemos esto, la máquina crea los filtros que también pueden ser configurados por si acaso, y entonces por ejemplo yo quiero ver solo facturas y se mostrarán solo facturas, como si yo hubiera aplicado el filtro aquí, pero es mucho más rápido. ¿Ven? Solo boletas, solo facturas. Podemos eliminar y sale todo. Podemos poner todos los que son 7 días, ¿no? Es rápidamente una búsqueda, ¿no? 15 días, 30 días, ¿no? Entonces notarán ustedes que esto es automático. También podemos poner 0 y control 7, o sea, los que están con 0 y 7 días, ¿no? Es como si hubiésemos puesto las cabeceras ahí. Del cliente solo 3, del cliente 6, del cliente 12, automáticamente. Esto es mucho más rápido, es un filtro inmediato, te consume menos tiempo y entonces podemos trabajarlo fácilmente, ¿no? Bien, creo que con esto completamos todas las bondades que tiene el manejo de tablas en Excel. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.